Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Soy Jox y en el podcast de hoy voy a hablarles sobre el miedo y por qué a veces también disfrutamos con él. Bueno, primero que nada, ¿qué es el miedo? ¿Y cómo es posible que también podamos disfrutarlo? El miedo es una de las emociones más básicas y primitivas del ser humano. Nos ha hecho a lo largo de la historia sobrevivir a innumerables peligros. La mayoría de personas se mueven en un equilibrio. Un exceso de miedo lleva a trastornos de ansiedad y tener poco miedo está asociado con conductas temerarias. En la filosofía epicúrea se puede identificar claramente cuatro tipos de miedo: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Está escrito que el miedo es una aversión con la opinión de daño por parte del objeto. Por apartarnos de algo, es un movimiento de repliegue o refugio. Aquellos que producen la aversión es, para quien así lo siente, displacentero y por ello malo. En general, una aversión suele estar acompañada de odio al objeto que la produce. Los opuestos a la aversión, al displacer, al mal y al odio son respectivamente el apetito, el placer, el bien y el amor. El apetito, contrariamente a la aversión, es un movimiento de escape, de despliegue hacia lo ajeno, hacia la alternidad. Tiene un sentido que podríamos llamar centrífugo. Todos estos términos en estado de naturaleza remiten a un sujeto particular, es decir, lo que cada cual siente como bueno o malo, placentero o displacentero, no puede hacerse extensivo a los demás. Regresemos luego de esta breve digresión a la definición del miedo. Recuperamos de ella la idea de que el temor surge ante la posibilidad de ser lastimado, ante la sospecha de un posible daño corporal. Sin embargo, ese miedo no se limita al simple hecho de estar asustado, es, antes bien, una cierta previsión de un mal futuro. Es decir, el miedo es, esencialmente, desconfianza, cautela, precaución. El otro acecha. Tal vez solo tenga buenas intenciones. No lo sé. No puedo saberlo. El hombre no es diáfano. No se revela tal cual es. Debo entonces estar preparado. Menester es que me defienda. Puedo esperar el ataque y solo reaccionar. O puedo adelantarme y atacar primero. Lo que me está vedando es no utilizar todos los medios a mi alcance para conservar mi vida. Pero también el otro me mira con recelo. No sabe lo que me propongo. La vida se asemeja a un drama en el cual cada cual conoce su libreto, pero no el del ajeno. La existencia tiene la forma de lo incierto, la inseguridad. Creo que hoy en día, por desgracia, esta es la regla. Siempre se podrá alegar que hay un exceso de paranoia en una visión semejante de las relaciones humanas, pero al menos en mi cuestión personal, yo prefiero ser algo más precavido. Pero, en fin, eso con respecto al miedo. Oh, acaba de llegar mi gato. En cuanto a lo otro, a por qué nos gusta pasar miedo o por qué llegamos incluso a disfrutarlo, hay diversos factores neuropsicológicos y culturales. Nos llevan a pasarla mal voluntariamente, impulso que alimenta toda una industria del entretenimiento. El pintor belga René Magritte dijo esto: uno no puede hablar acerca del misterio, debe ser cautivado por él. A lo largo de la historia de la humanidad, millones de personas han sucumbido al placer paradójico, acercarse a lo desconocido y disfrutar con el temor que se les produce. Aunque el objetivo último de la sensación de pánico es el desasosiego. Muchas personas son capaces de deleitarse con el miedo si lo experimentan en una situación controlada o incluso no tan controlada. Hablaré de esto un poco más adelante. Ya en el siglo VII a.C., en el siglo VIII a.C., encontramos un temprano ejemplo del gusto por lo siniestro. Homero relata lo siguiente en la Odisea: andaba en grupos aquí y allá, a uno y a otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido terror. Luego aparecen los siguientes ingredientes:
las cabezas que hablan cuando se acercan a la sangre, muertos vivientes que quieran acabar su tormento, el espanto ante la gorgona. El relato de las andanzas de Ulises fue transmitido por tradición oral. Sí, el texto se conserva, obvio, pero es porque muchos encontraron el placer en recitarlo. Desde entonces, miles de obras literarias, pictóricas y en los tiempos modernos cinematográficas han explorado ese paradójico disfrute a partir del auge de la literatura gótica a finales del siglo XVIII. El terror se convirtió en un género. Un hecho demuestra su vigencia, en el que todas las épocas posteriores podemos encontrar alguna narración espeluznante convertida en un fenómeno de masas. Desde los clásicos Drácula o Frankenstein hay un continuo que culmina. Desde el momento en el auge de las actuales series de terror o películas incluso como Hit o las series como American Horror Story, Penny Dreadful y demás, hay taquillazos también como en su tiempo Actividad Paranormal 4, que recaudó más de 100 millones de dólares en su estreno, a pesar de que se creía una fórmula bastante agotada. También todo esto creo que llega a tener un atractivo irresistible. La pintura, los parques de atracciones, la música y el cómic también nos han invitado en los últimos años a seguir pasándola mal, sabiendo que muchos responderían a la llamada. ¿Por qué? Como ocurre con todo fenómeno psicológico masivo, confluyen distintas causas. Uno de los factores más citados tiene que ver con la hiperactivación física. A menudo se explica afirmando que quienes disfrutan de tales sensaciones solo experimentan una descarga de adrenalina, no miedo de verdad. Nuestro mecanismo cerebral de alarma se sitúa principalmente en la amígdala, un centro del sistema límbico, el encargado de reaccionar ante las emociones. Experimentos como los realizados por Daniel Jack, profesor de psicología de Harvard en Estados Unidos, demuestra que los pacientes con daños en esa área recuerdan la asociación entre ciertos acontecimientos y un estímulo negativo, pero no perciben ningún efecto emocional. Cuando se activa, genera reacciones fisiológicas como el aumento de tensión arterial y el metabolismo celular. También conlleva una liberación de catecolaminas, grupo de neurotransmisores donde se halla la adrenalina y la dopamina, y que es responsable de la sensación de euforia que experimentamos tras pasar un mal momento, un mal rato. En la misma línea de investigación, Jeffrey Goldenstein, profesor de psicología social de la Universidad de Utrecht en Holanda, sostiene que el género del terror proporcionaría un entretenimiento violento aceptado socialmente. Se trata, en definitiva, de activar las hormonas extremas, testosterona, adrenalina, cortisol y demás. Y una forma de conseguirlo es sentir escalofríos y angustia en una situación controlada. Los partidarios de esta teoría nos recuerdan que la historia de Kagel han permitido desde tiempos remotos liberar sentimientos políticamente incorrectos, incrustados en nuestro hardware biológico, por decirlo de alguna forma. Un ejemplo es la venganza, la historia de la víctima que se vuelve de entre los muertos para ajustar cuentas que se ha convertido en un tópico. Disfrutamos con la adrenalina que genera ver al fantasma justiciero en un ámbito en el que están permitidas este tipo de bajas pasiones. Y es que siempre ha existido aficiones espeluznantes para élites cultas. En los años 20 había un lugar parisino de moda, el Teatro Grand Guignol, donde se significaban obras breves de marionetas que sangraban o perdían miembros de la manera más convincente posible, o de la época. Sus avatares morbosos eran escritos por conocidos intelectuales de la época. Así, el psicólogo Alfred Binet, uno de los padres de los test de inteligencia, pergeñó el siguiente argumento. A punto de abandonar una institución de salud mental, una joven es atacada por otras 3 pacientes que creen que hay un pájaro escondido detrás de sus ojos, y para liberarlo utilizan una aguja de punto. Lo llamativo es que este tipo de atrocidades atrajeron a jerarcas nazis, líderes de la resistencia francesa y generales aliados como George Patton. Pero, ¿el placer del espanto atrae solo a quienes buscan sensaciones físicas? Las anteriores teorías parecen explicar mejor lo atractivo del gore
o los largometrajes de susto del estilo Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street. Otras hipótesis, en cambio, se adentran en la exploración de universos mentales alternativos, presentes en tramas más cercanas al suspenso, por ejemplo. También todo esto creo que puede llevarnos a, de cierta forma, a un viaje sin retorno. El aprendizaje fuera del peligro es utilizado por muchos expertos para argumentar por qué pervive la costumbre cultural de pasarlo bien con el miedo. Mitchell David Rudd, profesor de la Universidad de Utah, es uno de ellos. Defiende que cuando vemos una película de terror somos plenamente conscientes de que el riesgo real es nulo. Por eso comemos palomitas, pururú, como quieran decirle, a la vez que gritamos. Rudd también intenta explicar la razón que hay en esos individuos incapaces de disfrutar con este género. Según su hipótesis, estos no pueden permitirse pasar por el trance porque sienten que sí existe un peligro. Pesadillas, estado de ánimo depresivo, problemas psicológicos, etc. Por eso, muchas tramas se resuelven en una confusión entre verdad y ficción. La exploración de estos territorios resulta útil mientras sea un viaje de ida y de vuelta. Es tradicional en psicología hablar del riesgo que supone para las personas con vulnerabilidad psicótica, tendencia a confundir la fantasía con la realidad, adentrarse en ámbitos terroríficos. Escribe Stephen King en su ensayo Danza Macabra de 1981. Horror, terror, miedo, pánico. Esas son las emociones que nos llevan a salirnos de la multitud y nos hacen sentir solos. Las melodías de las historias de horror son simples y repetitivas. Y son melodías de inestabilidad y desintegración. Pero la paradoja es que el ritual que surge de estas emociones parece hacer retornar las cosas una vez más a una situación más estable y constructiva. Precisamente, la indefensión ante estos mundos inquietantes es un tema típico de la narrativa de fantasía. Frankenstein, el aprendiz del brujo, o la película Seven abordan de conocimiento prohibido. Es un libro sobre Roger Stackton, catedrático de literatura de la Universidad de Boston, de Estados Unidos. Recordaba que Adán, Prometeo o Fausto sucumbieron precisamente por ser demasiados abiertos a la experiencia. Pero tales amenazas no disuaden a las mentes temerarias. Los investigadores de Zuckerman demuestran que quienes afrontan riesgos puntúan alto en otras facetas psicológicas: la imaginación, la fantasía, la sensibilidad al arte y la belleza, la receptividad a los propios sentimientos y emociones, la apertura al aprendizaje y la curiosidad. Y esas son seguramente las virtudes que forman y fomentan parte de la afición al terror. También, ya para ir cerrando con esto, creo que, un poco más breve, todo esto nos sucede por falta de estímulos demandantes para nosotros. Piensa que estuvimos hace muchísimos años cazando y siendo cazados, y ahora estamos viviendo una vida tranquila, entre comillas, no todos, obvio, y relajada. Quizás tú que estás escuchando este podcast a través de tu teléfono o incluso de tu computador, tranquilo, sin ningún estímulo que produzca una verdadera amenaza en ti. Como mucho te podría decir, hay alguien debajo de tu cama, y quizás lo piensas, quizás no, pero nos falta eso, y eso nos termina atrayendo al terror, a eso de pasarla mal. Incluso hay experiencias que mucha gente se anima a pasar en las típicas causas de terror o casas extremas que te hacen pasar una experiencia bastante fuerte. Hay un video incluso de la gata de Stranger que habla un poco de esto. Se los dejaré en la descripción si quieren ver o tratar de sentir lo que ella vivió, porque se la ve con una cámara y todo y la pasa mal, pero a su vez la pasa bien. Y esto tienen que verlo sinceramente para entender lo que digo. Pero es bastante curioso cómo somos como seres humanos y tratamos de adaptarnos a pesar de todo. Y espero que, bueno, les haya gustado este podcast. Y como ya saben, así como de irme, también he de volver. ¡Chao!